¿Es cierto que los Estados Unidos bombardearán el puerto de Chancay? ¿Hasta qué punto será viable la expansión de esta colosal obra de inversión china estando bajo la atenta mirada de los hijos del tío Sam? ¿Y qué podría hacer el Perú para mantener independencia y soberanía en el conflicto entre estas dos potencias hegemónicas? Acompáñenos en este programa que promete información valiosa y opinión candente. ¿Qué tal? Bienvenidos a Los Reales Comentarios, su canal alternativo misceláneo. Mi nombre es Ricardo Bravo, y en este primer programa tocaremos un tema realmente problemático, álgido, y es el siguiente. Estrategia de Seguridad Nacional Norteamericana. ¿Peligra el puerto de Chancay? A muchos podría parecerles una verdadera exageración plantear escenarios bélicos de esa naturaleza aquí en el Perú. Pero ¿de verdad esto es una exageración? Fíjense, pasaré a leerles 6 puntos ocurridos aquí, en América. Todo ello en este año, solamente en este año, entre enero y febrero del año 2026. Escuchen, por favor. Número 1. Estados Unidos lanza una serie de ataques sobre lanchas en aguas del Mar Caribe, aduciendo lucha contra el narcotráfico. Y en esas acciones muere un número indeterminado de personas. Estados Unidos jamás presentó pruebas de los delitos supuestamente cometidos. Número 2. Estados Unidos incauta embarcaciones petroleras en aguas internacionales de manera extrajudicial. Número 3. Estados Unidos ataca varios puntos críticos en la República de Venezuela, incluida su capital, Caracas. Mata a decenas de personas en estos hechos y secuestra al presidente en funciones y a su esposa. Número 4. Estados Unidos advierte al Canadá que quiere hacerlo su estado número 51. Número 5. Estados Unidos amenaza con anexionarse Groenlandia, argumentando motivos de seguridad. Y número 6. Estados Unidos intensifica su bloqueo a Cuba, impidiendo la llegada de petróleo a la isla. Observen ustedes, hemos planteado 6 escenarios, todos ellos bélicos, todos ellos casi hechos de sangre. Entonces, ¿sería una exageración pensar que pueden bombardear el puerto de Chancay? Sigamos. El título de nuestro programa consta de 2 elementos: el puerto de Chancay y la estrategia de seguridad norteamericana. Empezaremos con el primero de ellos, o sea, con el puerto de Chancay. Para quienes no lo sepan, el puerto de Chancay se encuentra a 75 u 80 kilómetros al norte de Lima. Como podemos ver en este pequeño mapa, en esa ciudad ya funcionaba un pequeño puerto en el antiguo muelle. Sin embargo, en el año 2007, el almirante ya en retiro, Juan Ribauro de la Torre, quien para entonces poseía una mediana flota pesquera, tiene la idea de construir un puerto más grande para dicha flota. Y así, en el año 2011 se asocia con Volcán, compañía minera, empresa de origen peruano, la cual inicia obras, pero al notar que el proyecto podría llegar a tener una grandísima envergadura, decide en el 2014 asociarse con la empresa china COSCO Shipping Ports e iniciar un nuevo megaproyecto. Este gran proyecto se empezó a construir luego del acuerdo firmado en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, allá por el 23 de enero del 2019. A la firma de dicho acuerdo asistieron altas personalidades de los gobiernos de la República Popular China y del Perú, ya que las 2 empresas involucradas en esa construcción eran originarios de estos 2 países. Se creó así el Consorcio Terminales Portuarios Chancay, que estaría conformado a su vez por 2 empresas: la estatal de capitales chinos COSCO Shipping Ports, que se encargaría del 60% del total de la inversión, y la empresa de jurisdicción peruana Volcán, compañía minera, que se encargaría del 40% restante de dicha inversión. Interesante, ¿verdad? Pero ¿de cuánto fue la inversión acordada en un principio? La inversión total sería de alrededor de los 3.000 millones de dólares, y en una primera etapa se invertirían unos 1.300 millones aproximadamente.
La capacidad total proyectada, una vez concluido el puerto, sería de 1 millón de contenedores al año, trayendo un beneficio económico muy importante para el Perú. La obra, en una primera etapa, se inauguró en noviembre del 2024 y de enero a mayo del 2025 movilizó 777 millones de dólares aproximadamente. Sin embargo, y esto no lo perdamos de vista, por favor, en el 2024 se presentó una importante controversia entre la empresa china y el Estado peruano, cuando esta, o sea, cuando COSCO Shipping Ports, presentó una demanda de exclusividad de servicios. ¿Qué es la exclusividad de servicios? Son justamente servicios se les brinda a las naves que llegan a anclar en algún puerto, servicios necesarios e imprescindibles. Esto genera recursos económicos importantes, pero además cierta libertad en la administración total del puerto. ¿Y cuáles son estos servicios portuarios exclusivos? Veámoslo. Número uno, servicios náuticos. Número 2, manipulación y transporte de mercancías. Número 3, servicio a pasajeros. Número 4, recolección de residuos de la nave. Y número 5, mantenimiento y reparación de naves dentro del terminal. Pasaremos ahora a hacer una cronología de tan importante controversia. Entre diciembre del 2020 y febrero del 2021, la empresa china solicita la exclusividad de servicios a la Autoridad Portuaria Nacional y esta, mediante acuerdo de directorio, aprueba el pedido el 9 de febrero del mismo año. En marzo del 2024, la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó demanda administrativa contra dicha resolución, argumentando que la Autoridad Portuaria Nacional no tenía facultades legales para conceder tal exclusividad. La Autoridad Portuaria Nacional accede y declara que su decisión fue un error administrativo y pide al juez que anule dicha resolución. Entonces Costco argumenta que la exclusividad era condición clave para realizar la inversión y que estaba respaldada por el Tratado de Libre Comercio con China, que obligaba al Perú a proteger las inversiones chinas. Costco advirtió entonces sobre un posible arbitraje internacional si no se respetaba la exclusividad. El 30 de mayo del 2024, el Congreso peruano aprueba una ley que modificaba a la ley del sistema portuario, permitiendo la exclusividad requerida. Entre junio y julio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones retira la demanda judicial contra Costco. Cabe resaltar que para Costco la exclusividad era indispensable para recuperar la inversión de miles de millones de dólares. Amenazó incluso con reconsiderar la inversión si no se la otorgaban. Es importante señalar también que la Autoridad Portuaria Nacional actuó en el 2021 sin un marco legal claro que regulara la exclusividad para un puerto privado de uso público como es el de Chancay. Recordemos que la exclusividad de servicios fue una controversia realmente importante que se produjo en este proyecto. Pero también recordemos que este último 11 de febrero, el Poder Judicial peruano otorgó otro fallo favorable a la empresa china. Esto causó malestar en parte de la prensa peruana, causó malestar en parte de la diplomacia peruana también, pero sobre todo en la diplomacia norteamericana, que tuvo su contraparte luego en un reclamo también de la diplomacia china, como veremos un poco más adelante en este mismo programa. Quiero que vean ahora este último dato, verdaderamente muy importante. Adelante. Actualmente, el puerto de Chancay es un importante nodo logístico, en el sentido que sirve de punto de recepción, almacén, distribución y salida de todo tipo de mercancías, pero podría convertirse en un auténtico hub logístico regional muy notable, de concretarse la construcción de la vía bioceánica, que conectaría al Pacífico peruano, o sea, al puerto de Chancay, con la costa sur del Atlántico brasileño, en los puertos de Santos en Sao Paulo y de Itajaí en Santa Catarina. Esto acortaría el tiempo de conexión entre el Asia y el Brasil, por ejemplo, de 40 a 23 días. Impresionante, ¿verdad? Sí. Pero ahora hagámonos una pregunta. ¿Se imaginan ustedes un puerto en el Pacífico, el puerto de Chancay, y dos puertos en el Atlántico unidos, como dice el informe, por una red vial impresionante, no carreteras, ferrocarriles, transportando todo tipo de mercancías y sobre todo de recursos estratégicos que van a ser obviamente exportados hacia el Asia?
Y se imaginan que todo esto va a ser administrado por la potencia hegemónica rival de los Estados Unidos. Pregunto, ¿creen ustedes que Estados Unidos lo va a permitir luego de haber leído todas las cosas que han hecho en este año 2026 solamente en América? Sigamos adelante con nuestro programa. Ahora nos tocaría ver al segundo elemento de esta cuestión, o sea, a la estrategia de seguridad norteamericana. El último 4 de diciembre del 2025, o sea, hace aproximadamente 3 meses, la Oficina del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca emitió un documento muy importante, uno verdaderamente trascendental. Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Lleva la rúbrica de Donald Trump y consta de 33 páginas. Este documento, que fue determinado como obligatorio por el Congreso norteamericano desde el año 1986, es muy importante porque delinea la estrategia internacional a seguir por los Estados Unidos. Es importante además por esas tres razones. Primero, porque es un documento, digamos, oficial. O sea, no es que se le haya ocurrido solamente a Donald Trump, digamos, a algún congresista como Lindsey Graham o a algún periodista por ahí. No, no, no. Es un documento emitido por el gobierno norteamericano. Número dos, porque es un documento integral, ya que apelmaza diversas esferas, ¿no? Del ámbito político, militar, de ciberseguridad. Es un documento muy importante y lo económico también. Y bueno, además porque es guía para las diferentes, ¿no? Digamos, agencias federales, ¿no? Y es, digamos, si se permite el término, su hoja de ruta, ¿no? Para todas estas instancias. Muy importante realmente. Ahora, ¿qué cosa es lo que nos dice este documento? De acuerdo a lo que he podido leer, este documento reposa en dos ejes fundamentales. Competencia entre grandes potencias, China, Rusia, y reafirmación de la influencia norteamericana en el hemisferio occidental. De estos dos ejes se plantean 4 puntos. Número 1. Enfoque en el hemisferio occidental. Número 2. Replanteamiento de las relaciones con las grandes potencias. Número 3. Enfoque realista y transaccional. Y número 4. Reorientación estratégica por regiones. El punto más destacable para tratar de responder a la pregunta que da origen al presente programa es el primero de estos cuatro, siendo además que es uno de los dos ejes sobre los que reposa el documento en cuestión. En el capítulo correspondiente a prioridades en el hemisferio occidental, o sea, a nuestro hemisferio, esto va más o menos de la página 15 a la página 19 de este documento. Aquí se hace un conteo, digamos, frío, un conteo impactante, ¿no? De todas las acciones que Estados Unidos se permitiría realizar en esta zona, su zona de influencia. Y no se descartan acciones militares, y lo dice así, taxativamente, está expuesto en el documento, con pelos y señales. Eh, ahora, lo que está haciendo en este documento Estados Unidos es resaltando nuevamente, reafirmando la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, como ustedes saben, una orientación ideológica que tiene el gobierno norteamericano o que tienen los gobiernos norteamericanos hacia Latinoamérica o Hispanoamérica o Iberoamérica, como ustedes quieran llamarlo. Yo preferiría Iberoamérica. De este documento sale aquella famosa frase América para los americanos. Y es que este documento en verdad fue, digamos, instaurado como ideología, como orientación, desde el año 1823, en que el presidente James Monroe, en un discurso en el Congreso norteamericano, instó, ¿no?, a que haya una vigilancia perpetua, ¿no?, de los Estados Unidos hacia sus, digamos, hermanas repúblicas americanas. En verdad era una especie de advertencia a las potencias europeas que quisieran intervenir nuevamente, o que quisieran recobrar sus antiguas colonias aquí en América. Eh, Recuerden ustedes, fue, digamos, instalado en 1823, durante el mandato, ¿no?, de James Monroe. Y recuerden ustedes, esto fue en diciembre de 1823. Acá, en el Perú, en septiembre de ese mismo año, acababa de llegar
Simón Bolívar para reiniciar las guerras de independencia contra la corona española. O sea, es un momento bastante difícil, ¿no? E incierto, ¿no? Para América en general. Y aunque en un, digamos, el primer momento tal vez haya habido una muy buena intención de parte del gobierno norteamericano hacia, digamos, entre comillas, las hermanas repúblicas de América, en verdad este documento ha servido como una especie de carta blanca para diversas intervenciones que se han dado de parte de los Estados Unidos hacia nuestras repúblicas hermanas. Ahora miren, en el año 1904, Teodoro Roosevelt, a la sazón presidente de Estados Unidos, eh, aplicó lo que se llamó luego el Colorario Roosevelt, y el cual dice lo siguiente, así grosso modo, ¿no? Concluye lo siguiente, que los Estados Unidos pueden intervenir en todas aquellas naciones que no pueden solventarse internamente, en todas aquellas naciones que no pueden guardar su orden interno. Imagínense ustedes, esto sí sirvió como excusa para que los Estados Unidos intervengan a lo largo del siglo XX en diversas repúblicas de nuestro continente. Lamentable pero cierto, las cosas como son. Bueno, continuemos con este documento. Observen, por favor. Entre las páginas 15 y 19 de dicho capítulo se desarrolla todo el lineamiento a seguir en los próximos años por los Estados Unidos en relación con nuestro hemisferio. Control migratorio, lucha contra el narcotráfico, expulsión de potencias extrahemisféricas y posible reajuste militar. Ahora miren ustedes, pienso que lo más resaltante, ustedes van a notarlo de inmediato, ¿no? En relación de este documento con el puerto de Chancay, se encuentra en las últimas líneas del último párrafo del capítulo en cuestión, ¿no? En el cual se anuncia lo siguiente. Ojo, por favor. En las últimas líneas del último párrafo del capítulo en mención, donde se anuncia lo siguiente. Lo hemos encerrado en línea roja. Al mismo tiempo, deberíamos hacer todos los esfuerzos por expulsar a las compañías foráneas que construyen infraestructura en la región. Ojo. Bueno, a mí me parece en relación con nuestros intereses soberanos, económicos, democráticos, realmente escalofriante, ¿verdad? Una verdadera amenaza. Y bueno, hablando de amenazas, ¿qué amenazas sugieren el puerto de Chancay para los Estados Unidos, de acuerdo a este documento? ¿Cuáles serían estas amenazas? Veámoslo. Amenazas del puerto de Chancay a intereses norteamericanos. Número uno, el proyecto del puerto de Chancay es convertirse en un hub logístico, como ya lo habíamos visto. Un hub logístico que sirva de enlace entre el Pacífico y el Atlántico. Esto agilizaría mucho las rutas comerciales entre China, Perú, Brasil y el resto de Sudamérica, creando estrechísimas relaciones entre el gigante asiático e Iberoamérica, más incluso de las que se suceden hoy en día. Y recordemos, a mayores relaciones económicas, mayores relaciones socioculturales. Y la verdad es que no creemos que la estrechez de estas relaciones socioeconómicas sean del agrado de la pandilla del tío Sam. Otro motivo por el cual Estados Unidos podría percibir una amenaza del puerto de Chancay es que este podría ser el puente neurálgico entre Sudamérica y China para hacer más fácil la exportación de recursos, sobre todo de los estratégicos, hacia China. Debemos recordar que la Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana exige que estos prevalezcan y se hagan de los recursos de esta, su zona de influencia, también llamada su patio trasero. La ex jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, declaró en noviembre del 2024 al Financial Times que el puerto de Chancay, por extensión y calado, podría ser usado por buques de guerra chinos. Imagínense ustedes, Estados Unidos bajo la nueva estrategia jamás, pero jamás podría permitir algo así como aquello. COSCO Shipping Ports es una empresa estatal china, manejada en última instancia por el Partido Comunista de dicho país. Estados Unidos vería a dicha empresa como una fachada del Estado chino, que se serviría de la misma para involucrarse en los manejos, no solo comerciales, sino también políticos de esta región que tan celosamente guardan los Estados Unidos. Hasta aquí el panorama general de lo que significa
el documento llamado Estrategia de Seguridad Nacional Norteamericana para el puerto de Chancay. Y para nuestra soberanía e independencia en general, no lo perdamos de vista, por favor. Ahora, ¿estará la clase política peruana, estará la Cancillería a la altura de este reto? Eh, para mí particularmente no. Yo lo dudo bastante. Razones para ello sobran, pienso yo. Bueno, y ahora veamos, ya hemos visto las amenazas, cuatro, ¿no?, que plantearía el puerto de Chancay a los Estados Unidos. Y ahora veamos qué acciones podría tomar los Estados Unidos contra el puerto de Chancay. Son cuatro también. Observemos, por favor. Acciones que podría tomar Estados Unidos contra el puerto de Chancay. Número uno, presión económica y arancelaria, que podría escalar progresivamente para evitar la expansión del proyecto e incrementar los costos operativos del mismo. Recordemos además que la presión arancelaria se ha convertido en la especialidad de la casa en los Estados Unidos. Número 2. Contraofensiva logística. En octubre del 2025, Estados Unidos y Perú formalizaron una alianza estratégica de puertos hermanos entre el puerto de Huaynimi, en California, y el de Paita, en Piura. Ya se firmó un memorándum de entendimiento que fortalece tres puntos importantes: la cooperación técnica, la sostenibilidad y la seguridad portuaria. Se busca dar impulso a las agroexportaciones peruanas hacia los Estados Unidos, evitando el congestionamiento del Canal de Panamá. La empresa encargada del proyecto es Terminales Portuarios Euroandinos, que a su vez está conformada por DP World, con sede en Dubái, y Gilpol Holding and Tertis Terminais, con sede en Turquía. Ya se anunció una primera inversión de 19 millones de dólares. Número 3. Mayor cooperación militar y de seguridad. Bueno, vayamos sin eufemismos, al pan pan, al vino vino. Estados Unidos pondrá su bota entre nosotros y pisará fuerte. Para ejemplificar, pasaremos un rápido vistazo a estos dos hechos recientemente ocurridos: el anuncio de la remodelación de la base naval del Callao y el nombramiento del Perú como aliado principal no miembro de la OTAN. Vayamos por el primero de ellos. El 15 de enero del presente año se anunció que Estados Unidos aprobó un acuerdo por 1.500 millones de dólares para remodelar, equipar y trasladar la base naval del Callao. Esto posibilitaría una mejor cooperación de defensa entre ambos países y permitiría la ampliación del puerto del Callao, ya que se liberarían más de 45 hectáreas de la actual base naval. Es decir, matarían dos pájaros de un solo tiro. Por un lado, la ampliación de un puerto más amable para ellos como el del Callao, y por otro, una mayor presencia militar norteamericana en nuestro país. El 4 de febrero de este mismo año se oficializó el nombramiento del Perú como aliado principal no miembro de la OTAN, lo cual profundiza aún más la alianza del Perú con los Estados Unidos. Pero pregunto, ¿de cuándo acá Perú es importante para la OTAN? Es definitivo, cuando el tío Sam pone el ojo, ¡ay! Pero número 4, diplomacia coercitiva. Estados Unidos exigiría al Perú alinearse y definirse entre una de estas dos opciones: una relación transaccional con los Estados Unidos, o sea, una hecha en base a transacciones del tipo yo te doy esto a cambio de esto otro, muy típica del mundo anglo; y otra, una relación estratégica con China, es decir, una visión geoestratégica de largo plazo, muy típica también del mundo oriental. Y cabe resaltar que el recientemente nombrado embajador de los Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, tuvo unas declaraciones bastante fuertes, y si decimos las cosas sin pelos en la lengua, injerencistas, en torno al, por cierto, bastante discutible fallo del Poder Judicial peruano, referido a la no regulación por parte de Ocitran hacia el puerto de Chancay. Dijo Bernie Navarro que, abro comillas, todo tiene un precio, y a la larga lo barato sale caro, y no hay precio más alto que perder soberanía. Cierro comillas. Y esto lo dijo en consonancia con lo expresado por la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que a través de sus redes sociales señaló, abro comillas, que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía. Cierro comillas. Inmediatamente, el Ministerio de Exteriores chino dijo que Washington está fabricando difamaciones flagrantes en relación con el proyecto de la naviera Cusco.
Vaya que estamos en el medio de una gran pelea entre dos potencias mundiales. Antes de proseguir con la parte final de este programa, o sea, con los reales comentarios de este humilde servidor, quiero responder a la pregunta de la portada de nuestro programa. ¿Bombardearán los Estados Unidos el puerto de Chancay? Creo que no va a ser necesario que lo bombardeen. Estados Unidos tiene muchas herramientas, ¿no? Para servirse de ellas y, bueno, opacar o no dejar la expansión de esta mega obra, de este megaproyecto. Además, la mano norteamericana ha sabido domesticar muy bien a la soberanía peruana, digamos, a la democracia peruana. Y Perú, bueno, es un país que, creo yo, estará siempre a las órdenes, ¿no?, de Norteamérica. Duélale a quien le duela. Ahora, también hay que recordar que Perú no es, digamos, la Venezuela de Chávez. Perú no es Grenada, no es Panamá. Perú no es Cuba. Somos muy amigables con los norteamericanos. Pero, quién sabe, ¿no? Bueno, ahora sí, mis reales comentarios. Son 4. Aquí va el primero de ellos. Mi opinión es que el puerto de Chancay no irá como un hub logístico, no se va a desarrollar en ese sentido. Imagínense ustedes, como explicaba, ¿no?, anteriormente, todo ese enmarañado, ese entramado, ¿no?, de economía. Bueno, lo veo muy difícil, ¿verdad? No creo que desarrolle de esa manera el puerto de Chancay como ese hub logístico operado por China, ¿verdad? Sería mucha hándicap del gobierno norteamericano hacia ese país. No va el puerto de Chancay en ese sentido. Podrá desarrollarse como el nodo logístico que actualmente es, recibiendo seguramente sanciones, obstáculos, etcétera. Pero no va como hub logístico. Segundo comentario. Estados Unidos sí va a bombardear en el Perú, pero no al puerto de Chancay, sino a nuestras cabezas. Bombardeará con opiniones de expertos. Bombardeará con opiniones de periodistas reputados. Sí, bombardeará con discursos de libertad, de democracia, de soberanía. Eso sí, pero el puerto de Chancay, no, eso no lo va a bombardear. Tercer comentario, tercer comentario real. El grueso de la partidocracia peruana va a tomar partido justamente por Washington. Siempre ha sido así a lo largo de nuestra historia. Y no habría motivo por el cual ahora no lo fuere. Número 4. China no va a poner las manos al fuego por el puerto de Chancay. China se ha caracterizado aquí en América por ceder, por transigir a los apetitos norteamericanos. Recuerden ustedes lo que ocurrió con Huawei, recuerden ustedes lo que ocurrió con TikTok y hace poco también con el canal de Panamá. No se caracteriza China por actitudes beligerantes en ese sentido, al menos no por ahora. Quién sabe más adelante. Pero no va a mover grandes fichas China para tratar de resolver este conflicto de una manera muy agresiva. No lo veo. Y bueno, estos fueron los 4 reales comentarios del presente programa. Espero que haya sido de su agrado. Si fuera así, ya saben, pulgar arriba, compártanlo y si les fuera posible, suscríbanse. Con ustedes, Ricardo Bravo, y será con ustedes hasta un próximo programa. Los espero.